Hoy, 1 de abril, nos encontramos frente al Evangelio según San Juan. En este Evangelio se nos relata cuando Jesús llegó a Galilea y se le acercó un hombre que tenía un hijo que estaba muriéndose. Él había regresado a Caná de Galilea. Como ustedes saben, ahí en ese lugar, como narra el evangelista, había Jesús adelantado su hora de su vida pública y había hecho un gran milagro, convertir el agua en vino, en unas bodas, las famosas bodas de Caná, por intercesión de su madre María. Y habiendo hecho este milagro portentoso de convertir 6 tinajas inmensas, de no sé cuántos litros de agua en el mejor vino que nunca habían probado nadie, pues su fama había corrido por toda Galilea. Así que cuando llegó de nuevo, regresó con sus apóstoles, pues lógicamente su fama era grandísima y por ello un hombre acude a pedirle el milagro para su hijo que está muriendo. Jesús se queja de algo como para probarle. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Sin embargo, este funcionario insiste: Señor, baja antes de que mi hijo muera, que mi niño muera. Yo no puedo pensar en la angustia de ese padre sabiendo que su hijo estaba muriendo y que no tenía manera de salvarle la vida. Nosotros ahora tenemos muchos recursos para salvar la vida, muchos. Las vacunas, los inventos, la tecnología, muchas cosas, ¿verdad? Muchos descubrimientos y los damos por hecho. Pero en una época como esa, pues las gentes se morían como moscas. Se morían de lo que fuera, de un dolor de estómago, de una hernia yatal, de cálculos en la vesícula, del corazón, inmediatamente. No había ni posibilidades de salvar a nadie. Y imagino que este jovencito, este niño, ¿verdad? Porque dice niño, pero un papá siempre ve a su hijo pequeño, estaba muriendo, estaba muy grave. Al ver el dolor de ese padre, Jesús le dice algo que es precioso y que es conmovedor. A mí me conmueve el amor con que Jesús responde a las súplicas de los padres y de las madres y le contesta y le dice: anda, tu hijo vive. ¡Qué certeza! Qué certeza la de Jesús de decirle: anda, tu hijo vive. ¡Y qué misericordia! No lo hizo ni esperar prácticamente. Anda, tu hijo vive, córrele, ve por él. Este hombre regresó a su casa y encontró a su hijo perfectamente y le preguntó a la familia y a los criados cuándo había ocurrido esto, y había sido por la hora en el que Jesús le había dicho: anda, tu hijo vive. Y me quiero concentrar en lo que le pasó a este hombre después y qué es lo que nos debe pasar a nosotros. Después de que el hombre regresó a su casa y vio a su hijo totalmente sano, creyó con toda su familia. No se quedó él solito con la primicia de haber encontrado a Jesús, de haber sabido que su hijo estaba sano y disfrutarle sano. Le dio una respuesta a Dios. Creyó con toda su familia. Habló con toda su familia. Predicó en toda su familia y todos se convirtieron. Todos cambiaron su vida. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que pues Dios nos ha hecho tantas cosas tan hermosas? Y vamos a la casa y predicamos y bueno, somos el hazmerreír. Se burlan de nosotros, nos persiguen. ¿Y tú qué nos dices? Si has hecho esto y esto y esto. Y tú, mojigato. Pues bien, es parte de la cruz que el Señor quiere que carguemos. Sin embargo, estemos seguros que nuestro ejemplo dejará huella. ¡Claro! No pensemos que si nosotros vivimos conforme al Evangelio y damos un testimonio de entrega, de amor, de cumplimiento de los mandamientos, de servicio a los demás, de honestidad, ese legado no va a quedar para nuestra familia, desde luego, y hará creer tarde o temprano a nuestra familia. Por eso, lo que hizo este padre es consecuente con el milagro que recibió. Le dio gloria a Dios con toda su familia. Y veamos cómo en el Evangelio, en muchas partes del Evangelio, aparecen muchos padres y madres pidiendo por sus hijos. ¿Cómo el Señor les concede a esos padres y esas madres que sus hijos vivan? Eso es maravilloso. Yo, de verdad, me quedo impactada de la petición de un papá y de una mamá por su hijo o por su hija. Nunca es desescuchada. Nunca. Cuando un papá y una mamá le piden a Dios por su hijo, y le piden, y le ruegan, el Señor lo concede.
cambia a ese hijo, a esa hija, la transforma, la cura, la sana, la llena de Dios. ¿Por qué? Porque la oración de los padres, y me refiero a papá y mamá, sobre los hijos, tiene un ascendiente extraordinario. Es tan grande el ascendiente que Dios da a los padres sobre los hijos, que si un padre y una madre, por separado, deciden consagrar a sus hijos en la distancia, sin que ellos estén ni lo consientan, o en el vientre de su madre, es suficiente para que queden consagrados. Si un padre y una madre, en peligro de muerte de su hijo, le imponen la señal de la cruz, diciéndole: yo te bautizo con el nombre que quieran, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el niño queda bautizado por el favor de sus padres. Es que lo que un padre y una madre puede hacer por su hijo es extraordinario. Y lo más extraordinario que le puede dar es la vida eterna. Hace algunos años conocí a un hombre que se llamaba Juan. Él era de Monterrey, era un buen hombre, tenía una familia bastante linda e hijos ya más o menos mayores, y había tenido una experiencia cercana a la muerte. Había tenido un accidente o un ataque al corazón, algo así, y se había muerto por varias horas. Y regresó de esta experiencia contando una historia extraordinaria de encuentro, sobre todo con Jesucristo. Relató cómo Jesucristo lo tomaba y lo cargaba, y decía que Jesucristo era imponente, era un hombre corpulento, fortísimo, lleno de vida, de alegría, que lo cargaba entre unas llamas espantosas para salvarle. Y ya que lo tuvo más calmadito y en su presencia, le preguntó: Juan, ¿qué es ser buen padre de familia? Dijo: bueno, ser buen padre de familia es darles de comer a tus hijos, llevarlos a la escuela, cuidarlos, esto. Se sentía muy ufano porque era, en ese sentido, un buen proveedor. Y le dijo: no, Juan, ser un buen padre de familia es hacer que tu esposa y tus hijos y toda tu familia me ame. Eso es ser un buen padre de familia. Lo demás es añadidura, desde luego importante: cuidar a los hijos, educarlos, mantenerlos. Y esta historia que nos relató él de viva voz a mí me dejó sumamente impresionada. Imagínense ustedes lo que le dijo el Señor. Es hacer que me amen tus hijos, es hacer que tu esposa me ame, es hacer que todos vengan a mí. No es que tengan muchas cosas materiales, no es que le compres la mejor mochila, la mejor bolsa, la mejor computadora. No, eso no es ser buen padre de familia. Es llevar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a Dios. Porque ¿qué les estamos dando con ello? El mejor regalo, el de la vida eterna. Ese es el mejor regalo. ¿Qué es lo que más puedes anhelar para tus hijos? La felicidad. ¿Y tú crees que aquí está en la tierra? Bueno, tendrán momentos felices. Pero te repito lo que le dijo la Virgen a Santa Bernardita: yo no te prometo hacerte feliz en esta tierra. En la otra sí, en esta no. Porque este es un valle de lágrimas. Hermano, hermana, no tenemos a lo mejor por qué saberlo, pero esto es un valle de lágrimas y ya lo sabemos, que tenemos que pasar por aquí, que habrá sufrimiento. Pero lo más importante es que tenemos la esperanza de la vida eterna. De esta forma, este funcionario que convirtió toda su casa al Señor se convirtió en un buen padre. No solamente porque conquistó el milagro de Jesús, aquello que le daba la felicidad a su hijo y a él, que viviera. Porque imaginen ustedes lo que hubiera sido si el padre le pide a Jesús que le cure a su hijo y Jesús no le hace caso y se muere. No. Quiero decirles que qué desgracia. Su familia perdida. Su dolor hasta su muerte. Sin sentido la vida. Pero ¿qué les dio Jesús? El sentido de la esperanza, de saber que todo puede cambiar si nosotros queremos. Todo. Hasta en el borde de la muerte. Yo así le digo a la gente: al borde de la muerte. Pues te puedes curar. Si Dios quiere, te puedes curar. No está nada escrito. Si Dios quiere, te puede sacar de este problema grandísimo. Pídele. Así como ese padre le pidió por su hijo, y no solo lo salvó físicamente, lo salvó eternamente, porque su hijo creyó en Jesús. Porque pudo haber dicho: ay, hijito, qué bueno que te curaste, ay, qué maravilla, y pensar que fue casualidad. Porque nosotros somos así, ya que le pedimos a Dios algo, nos lo concede y decimos: ay, no, qué casualidad, ay, qué buena suerte. No, hermano, hermana, no hay casualidades ni buena suerte.
Es la providencia de Dios que es perfecta. Y si tú le pediste a Dios que te sanara y te sanó, es Dios. Si le pediste el trabajo y te lo dio, es Dios. No se lo debes a nadie más que a Dios. Y por eso tienes que regresar como este funcionario con todo tu corazón al Señor y hacer que toda tu casa crea en el Señor. En esta cuaresma hagas lo mismo que el funcionario. Pídele al Señor lo que más necesitas. Pídeselo con fuerte voz. Si necesitas que cambien tus hijos, tu esposo, tu esposa. Si necesitas casarte, pídeselo al Señor. Si necesitas cambiar tu vida, pídeselo al Señor. El Señor te lo va a conceder. Nada más no te olvides de agradecérselo, atribuírselo a Él y hacer que toda tu casa crea profundamente en el Señor, ame profundamente a Jesús y nunca se separe de Él. Dios te bendiga.